Muy buenas noches. Soy Rafael Maldonado. Son las 9 de la noche, 21 horas en la capital de la República Mexicana, e iniciamos nuestra emisión número 27 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas. Les doy la bienvenida más fraternal y más afectuosa a todos nuestros amigos internautas que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. En estas sesiones procuramos convertir a las charlas entretenidas por la vía electrónica en una ventana hacia el interior y del interior hacia el exterior de la masonería. Esperamos que sea de su agrado y de su utilidad. Querido amigo Eduardo del Castillo, te doy la bienvenida y agradezco muy puntualmente que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafael. Aquí estamos para platicar contigo y con Julián Cruzalta. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Fray Julián Cruzalta, muchísimas gracias por tu presencia en esta emisión número 27 de nuestras charlas entretenidas. Pues con gusto, me agrada que me hayan invitado, me siento en familia estar con ustedes. Muchas gracias, todos hermanos, muchas gracias. Les comento a ustedes y a nuestro público internauta que nos acompaña todos los viernes a partir de las 21 horas en vivo, y unas horas después, con la misma charla ya editada, la subimos a nuestro canal que se llama Charlas Entretenidas en YouTube, de manera que el público que nos ve en vivo, pues podemos platicar, intercambiar opiniones y demás en el chat en vivo. Pero si alguien no tiene tiempo o algo, puede ver nuestras charlas entretenidas grabada, queda permanentemente en la página de Facebook de Gran Logia Independencia número 2 y en el canal de YouTube de Charlas Entretenidas. Entonces, en ocasiones anteriores, les comento que hemos platicado sobre temas muy importantes en los cuales se trata de que el público, el gran público que no conoce a fondo la masonería, sepa cuál es el pensamiento de los masones en relación con los temas actuales. Y por el otro lado, pues también recibir opiniones frescas que nos quiten a los masones, nos saquen de nuestras torres de marfil, de la oscuridad de nuestras logias, que nos permiten actualizarnos e ir conociendo la opinión real al día, la palpitante actualidad. Entonces, esto es lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de temas como la aceptación de las mujeres, la inclusión de todos los géneros, de todas las opiniones, de todas las tendencias, y entre ellos salió, por ejemplo, la misoginia, y pues su contrario, la misandria, la homofobia y cosas por el estilo. Y tuvo una repercusión muy importante entre el público, de tal manera que nos hemos hecho a la tarea de reunir en esta ocasión a dos personalidades extraordinarias en temas más o menos afines. Por un lado, Eduardo del Castillo, que dirige una institución muy importante, que tiene, por cierto, un nombre que me encanta. Es algo así como, ahorita platicamos con él, pero el término de el nombre de su institución es conciencia, no, comunicación, diálogo y conciencia. Y por el otro lado, Fray Julián Cruzalta, que también tiene una gran relación o dirige en alguna medida a otra institución que me parece importantísima, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, como que el término, el nombre, el título de estas organizaciones, a mí me parece ya de por sí sumamente atractivo. Y ya por hablar con los títulos de unas católicas luchando durante su vida, luchando a brazo partido por su derecho a decidir, pues es interesantísimo. Y por el otro lado, conceptos, Lalo, como diálogo, como conciencia, como comunicación, son cosas que yo creo que en todos los ámbitos de la vida social nos hacen falta. Entonces, esta es la razón de que les haya pedido que me hagan el honor de acompañarme en esta ocasión. ¿Cómo ves, Fray Julián, esto de las católicas por el derecho a decidir? A mí me ha causado un poco de angustia pensar en que tenemos los masones una fama de malosos, de comecuras, de que somos los enemigos de la religión, y digo, pues vamos a sacar chispas ahora entre un fraile dominico, Fray Julián Cruzalta, y un masón como Rafael Maldonado. ¿Qué opinión tienes en ese sentido, Fray? Yo creo que el conocimiento nos convoca. Decía un maestro mío, un brasileño,
Rubén Alves, conocer es el acto más subversivo de la especie humana. Creo que nos convoca el conocimiento y ese es universal. Ese no tiene fronteras ni barreras. Conocer es este acto y el conocimiento se construye con muchas preguntas. Qué bueno que esta noche estamos a base de preguntas, no de dogmatismos ni catecismos. Las iglesias a veces trabajamos con catecismos que hacen mucho daño a la humanidad. Es las preguntas lo que hace bien. Y yo creo que ustedes son una escuela de conocimiento. Entonces tenemos algo en común, conocer. Muchas gracias, Fray. Y Lalo, comunicación, diálogo y conciencia. Imagínate que el mundo, que la sociedad pudiéramos disfrutar de comunicación, de diálogo y de conciencia. Pues para pronto se acababan las guerras, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente el comunicarnos es fundamental y crear conciencia. Esta mesa de trabajo, esta plática, esta charla que estamos haciendo, pues está sustentada fundamentalmente en esto que decía Julián, de, bueno, la búsqueda del conocimiento, el intercambio entre seres que pensamos distinto, pero que buscamos verdades. Es decir, creo que también la idea de la laicidad, que es un tema que nos convoca, tiene que ver con eso. Es decir, rebasar los dogmas. La laicidad tiene distintos significados. Uno de ellos, por supuesto, que es esta separación que hubo entre iglesia y Estado en un principio, pero que en el fondo tiene que ver fundamentalmente con superar los dogmas. Y el dogma está presente en todas las actividades de nuestro mundo, de nuestra vida, y por supuesto es un reto permanente para los seres humanos. ¿Qué hacemos frente a los dogmas y cómo los vamos superando? Que podemos ampliar eso, pero es digamos, una de las cuestiones clave, ¿no? Y la conciencia sobre ello nos permite trascender. Eso es importantísimo. Fíjense ustedes que me comentaba hace un momentito Fray Julián Cruz Alta que las preguntas es algo muy importante y creo que justamente las preguntas es fundamental en un diálogo para crear conciencia. De manera es que como que se va dando solito el tema y al hablar de preguntas les quiero pues platicar a ustedes, al público en general que nos acompaña por Facebook en vivo, una especie de indiscreción. Dentro de las logias masónicas, nosotros promovemos casi como, a términos de que decía Fray, los conceptos dogmáticos o algo por el estilo, nosotros tratamos como tener de receta el mantener la duda, es decir, como que sea la duda el motor para el conocimiento. Entonces, aquellas personas que dicen, yo sé, yo conozco, yo aprendí, yo soy el dueño de la verdad, pues nos parece que están por lo menos exagerando, si no es que francamente mintiendo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de cultivar el deseo de mantener la duda, una duda razonable, la duda de los filósofos, acerca de todo. Y en ese sentido, luchar siempre por encontrar una verdad. Y bueno, la verdad nosotros la consideramos que es inasible, las verdades que alcanzamos pues son así como muy temporales, muy de momento. Yo tengo esta verdad por lo pronto, mientras encuentro otra mejor. Y creo que así ha sido el camino de la humanidad, Fray. Durante siglos o milenios se pensó que la Tierra era plana y que estaba sobre una tortuga y no sé cuántas cosas sobre la geografía. Pero de pronto a alguien se le ocurrió decir, no es cierto, la Tierra no es plana, sino que es más o menos esférica y ni siquiera es el centro del universo. Y bueno, pues casi le cuesta la vida, ¿no? Lo iban a meter a la hoguera. Pero la verdad que durante milenios fue una verdad indiscutible, además de la gran mayoría de la gente estaba consciente, la verdad por mayoría es que la Tierra era plana. Y luego de pronto a alguien se le ocurre que es esférica y pues la revolución. Y ahorita nuestra verdad actual es que esa es la forma de la Tierra, pero quién sabe en un futuro si descubramos otra verdad, Pablo. Sí, esto es importante. El conocimiento se va construyendo y va avanzando poco a poco. Y para avanzar hay que dudar de las propias certezas, de lo que uno está cierto
La única posibilidad de conocer es dudar de las propias certezas, cuestionarlas y volverse a preguntar. La gente que no cuestiona se pierde una gran oportunidad. Somos producto de una evolución de millones de años. Para que yo me pregunte, me cuestione, pasaron millones de años para que mi cerebro pueda cuestionar. Nuestro problema viene en sistemas educativos. La especie humana es muy preguntona. Un niño o niña de 6 años, ¿por qué y cómo? Hasta nos cansan de las preguntas. ¿Qué le pasó a ese niño a los 40 años o niña que ya no pregunta? Un sistema educativo que le cortó. La educación es para darle metodología para preguntar mejor, no para que deje de preguntar. Hoy nos da miedo preguntar. El sistema educativo, la sociedad, las iglesias nos cuestionan a la gente preguntona. Lo más humano es preguntar. Recuperar humanidad es preguntar. El conocimiento se construye a base de preguntas. Quien no pregunta nunca va a conocer. Eso yo lo tengo clarísimo en mi experiencia personal. El conocimiento es, yo ya aprendí en mi vida, no es dar respuestas, sino enseñar a la gente a preguntarse, a cuestionar y cuestionar las propias certezas. La mayoría, lo que tenemos cierto desde la infancia no lo cuestionamos, lo damos por hecho. Preguntarse, ¿será cierto lo que aprendí en mi infancia? Mi catecismo religioso, ¿de veras es así la vida? ¿Este personaje soy lo que me han dicho? Entonces, el conocimiento ayuda cuestionándose y nos vamos encontrando gente que cuestiona y nos vamos hermanando como humanidad. El conocimiento es una maravilla, crea experiencia humana y no importa de qué religión, de qué iglesia, de qué grupo, las etiquetas pasan en el segundo término, cuando uno aprende a preguntar. A mí me parece clarísimo ese concepto y además lo comparto, pero con mucha frecuencia nos encontramos con algo que a mí me hace como que da comezón. Hablar de las palabritas es dogmatismo, fanatismo y prejuicios. Y pues vivimos a base de dogmatismos y de prejuicios. Vemos, por ejemplo, los libros esos que se venden en las cafeterías, pues prácticamente desde la portada es un dogma. Tú tienes que pensar esto y esto que te estoy diciendo es la verdad absoluta. Y luego si encendemos la televisión, pues los gritones que aparecen ahí como noticieros o como locutores o como comentaristas o lo que sea, en primer lugar, pues me apabullan con sus gritos. Y en segundo lugar, no dan la oportunidad de pensar o de discutir, sino simplemente tienes que creer porque yo soy el sabio, yo soy el conocedor, y un día son conocedores absolutos, expertos en sismos, y al otro día son en pandemias de COVID, y al otro día en relaciones internacionales, pero los mismos comentaristas nos apabullan. Y tú que eres experto en comunicación, Eduardo del Castillo, ¿cómo ves esta, no sé si podríamos llamarle epidemia o cómo podríamos llamarle, pero la verdad es una deformación de las comunicaciones, nos saturan con información que no da chance, como dijera Fray Julián, no da chance de decir será o no será, sino que tengo que aceptarlo porque así es. Sí, mira, yo creo que, bueno, no creo, detrás del dogma existe siempre un beneficiario, sea una persona o un sector. Recordemos, por ejemplo, que cuando arranca el neoliberalismo en México, se dice que es el único camino que hay. El único camino como dogma, es decir, una estructura económica que beneficia a un sector y excluye a la mayoría. Ese era, según los promotores de este sistema económico, el único camino. Se presentó como dogma y fue un dogma que atravesó prácticamente las estructuras económicas de todos los países. En la Iglesia Católica también hemos visto, bueno, todas las iglesias hemos visto los dogmas como aquel que refieres, pues donde aparecen Copérnico y entre si la Tierra es el centro o la Tierra es simplemente un planeta entre muchos otros, un pequeño punto en el universo. Detrás del dogma hay intereses. Yo a la hora que comentabas esto, que comentaba Julián también, me acordaba de Thomas Kuhn y su libro La estructura de las revoluciones científicas, en el cual habla sobre los paradigmas. Es decir, detrás de un paradigma se asocian una serie de intereses. Vamos a suponer
siguiendo tu ejemplo, que se dice que la Tierra es el centro del universo, y a partir de ese dogma aparecen una serie de estudios, becas, libros, prestigios, y de pronto llega alguien y dice, es que no es así, es que en realidad la Tierra ocupa un lugar periférico en torno al Sol, etcétera. Ahí se rompe con toda una serie de intereses, porque entonces todo aquello que estaba anclado en una forma de pensar se derrumba y por tanto existen muchas resistencias para cambiar esa visión dogmática. Insisto, detrás del dogma siempre se beneficia a alguien o casi siempre, y obviamente hay tipos de dogmas, hay dogmas cerrados, como estos de los que estamos hablando, hay dogmas abiertos, los dogmas científicos que se van transformando, se van desarrollando. Y yo creo que hablando un poco de este tema de la laicidad, me parece que es como una constelación en donde aparece por ahí el tema de las libertades, el tema de la ética, el tema de los valores, el tema, y lo subrayo, el tema de la rebeldía. Nada de lo que digamos, y esto con lo que inició Julián Cruzalta, esta idea del conocimiento, cómo convoca, y las preguntas mismas están insertas dentro de un pensamiento de rebeldía. Sin rebeldía no hay libertades. Y luego la ética que te lleva al plano no de las verdades absolutas, porque la ética no es un valor o no es solamente un valor, sino es una forma de valorar. Cuando nosotros entramos en ese sistema ético, y aquí, bueno, es como el tema del derecho a decidir, el aborto, los grupos de derecha lo ven desde una perspectiva moral, es decir, aquí están los principios, aquí están los valores, pero se les olvida un factor muy importante, que es las circunstancias. Las circunstancias son a final de cuentas las que determinan y que permiten que la gente valore y no solo obedezca a un valor preestablecido. Esto es importantísimo lo que acaba de decir Lalo, efectivamente. Pero ahora, hablando de dogmas, porque a mí me metiste en un berenjenal, por supuesto, para Julián Cruzalta no, pero a mí sí. Es esto de los dogmas. Sí, hay que luchar con dogmas, pero por un lado, ¿cómo podemos hablar de católicas, de mujeres católicas o personalidades católicas que estén por el derecho a decidir acerca de si nacer o no nacer a una criatura, cuando pues dentro del catolicismo como que es una regla absoluta el respeto a un ser que nace desde el momento de la concepción? Entonces ahí, ¿cómo podríamos pues abordar el tema del dogmatismo para Julián Cruzalta? Mire, en teología, lo primero hay que ir a las Sagradas Escrituras. Todo texto bíblico o el Corán, cualquier texto religioso, tiene un contexto. No puedo leer textos fuera de su contexto. Y luego tengo que mirar con lupa lo que dice el texto en su contexto. Y luego tengo que mirar el pretexto del texto, con motivo de qué fue escrito ese texto. Entonces, es texto, contexto y pretexto. Cuando uno mira en el aspecto bíblico, de entrada, en el hebreo bíblico, no hay palabra para feto, niño no nacido. Eso no existe en el contexto bíblico. Existe la palabra en hebreo Helen. Helen no es niño no nacido. Helen es no terminado, algo que no se acabó. Por eso los rabinos a los cristianos nos miran raro. ¿Qué Biblia leen? Como ellos su lengua materna es el hebreo. Entonces, siempre que uno lee un texto bíblico en español, en inglés, en alemán, tuvo un intermediario, el traductor. Traducir es interpretar. Entonces, estoy leyendo la interpretación de mi traductor. Y si ese traductor tiene pocas luces, es machista, homofóbico, me va a traducir con sus luces lo que dice el texto. No me va a traducir el texto objetivo y puro. Cuando uno depende de traducciones, hay un problema fundamental aquí. El texto, cuando plantea Helen, es algo no acabado. Yo siempre trabajo con rabinos en todo el mundo y nos miran, ¿qué leen ustedes? ¿Qué Biblia leen?
Helen es lo que no se acabó. Ahí no hay una persona humana. Hay algo no acabado. Y cuando uno va a los... Mire, la palabra aborto solo aparece 2 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Uno en el libro del Éxodo y otro en el libro de Números. No hay más la palabra aborto en todo el Antiguo Testamento. Es decir, Éxodo 21, 22, 23. Hay que leer el texto en su contexto. ¿Qué dice el texto? Bueno, si 2 hombres están peleando y una mujer embarazada, le dan un golpe y aborta, ahí parece la palabra aborto. Cuando venga su marido, tasará cuánto le deben esos hombres. Es un problema de propiedad, no de derechos del no nacido, no de la persona no nacida. No, el texto no habla de eso, habla de propiedad. Soy dueño de la vaca, soy dueño del del becerro. La mujer no puede negociar, tiene que venir su marido, es propiedad ella, de su marido, es contexto patriarcal, de hombres. Y dice el texto, Éxodo, si se muere el producto, el marido dirá cuánto le deben, le pagan y asunto arreglado. Pero si se muere la mujer, ley del talión. O sea, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Luego entonces la vida del producto no vale igual que la vida de la mujer en ese texto. El producto se paga con economía, dinero. El marido dirá cuánto le debe. Si se muere la esposa, la mujer, entonces clarísimo el texto, no equivale al texto bíblico, vida del producto a vida de la mujer. Y luego viene el libro de Números, donde aparece la palabra aborto. Si tu mujer, Números 5, versículo 11 al 34. Si tu mujer está embarazada y tú sospechas que no es tu hijo, o sea, te puso el cuerno, llévala al templo y le van a dar las agüitas del templo. Si es tu hijo, no le va a pasar nada. Si no es tu hijo, lo va a abortar, dice el texto. Los investigadores contemporáneos investigaron, dicen, ¿qué eran las agüitas del templo? Miren, el templo de Jerusalén se sacrificaban como 300 animales al día. Era como un rastro, era abierto. Moscas, se cortaban animales, se quemaban animales, 300 al día. Había planchas de piedra. Se abrían los animales, salían líquidos corporales con sangre al piso. ¿Qué eran las agüitas del templo? Todo eso mezclado en el piso. Tomaban un vaso y del piso levantaban esos líquidos, se lo daban a beber a la mujer. O sea, cavernario el asunto. No solo abortaba, se morían de infecciones las mujeres. Terrible esa historia patriarcal. Los hombres decidían, o sea, lo del aborto era lo de menos, se morían de una infección. Darle de esas aguas recogidas en el piso, líquidos corporales, sangre, pisada, la gente que caminaba. O sea, llevaba todos los virus y bacterias esa agua. Y eso le daban a beber a la pobre mujer. No solo abortaba, la de menos era abortar, eran unas infecciones garrafales. Y está en la Biblia y todo el mundo tan tranquilo porque era cultura de hombres patriarcal. Una mujer no tenía valor, no era persona, solo los seres humanos varones. O sea, es un mundo patriarcal. Y está en la Biblia. O sea, el abortivo se lo daban en el templo. Si eso hubiera estado prohibido, ese texto sería horrible porque está en la Biblia. Y está en la Biblia. Son los únicos 2 textos en toda la Biblia donde dice la palabra aborto. En el Nuevo Testamento solo uno aparece de San Pablo en una carta que dice, soy un aborto. Pero entonces, cuando en mi Biblia en español es mi traductor que me dice el niño no nacido, el producto. No, la Biblia dice Helen, lo que no está acabado, lo que no está terminado. Todos los cristianos tenemos un problema serio desde la traducción. Hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Los grupos fundamentales, y aquí viene un concepto, fundamentalismo religioso. Cuando hablamos de fundamentalismo, normalmente en Occidente pensamos en el Islam. No, el fundamentalismo islámico no ha hecho daño en América Latina, el que ha hecho daño es el fundamentalismo cristiano. Hay grupos fundamentalistas en todas las religiones, por supuesto que hay en el Islam, pero hay en el budismo, hay en el hinduismo y hay en el cristianismo. Grupos que se niegan a leer el texto sagrado en su contexto. El Corán hay que leerlo en su contexto, si no hago decir a Mahoma lo que yo quiera.
el budismo, los sermones de Buda, mayores y menores, hay que leerlos en su contexto. Esto se llama la hermenéutica. Los fundamentalismos religiosos renuncian a la hermenéutica. Y hay que tener claro, el fundamentalismo no es un asunto de catecismos religiosos, no es teología, es un asunto político. Estos grupos van por incidir en la política pública, cambiar las leyes que nos afectan a creyentes y no creyentes. Esto del aborto no es un asunto de que convenza a los feligreses, sería de iglesias el tema, si es ético o no. No quieren incidir en las leyes, es un asunto eminentemente político y tienen estrategias estos grupos de alterar las políticas públicas, incidir en los países de todo el mundo. Esto es mundial. Cuando hablo de fundamentalismo no es católico ni evangélico. Hay fundamentalismos religiosos en todas las religiones. Claro que el fundamentalismo cristiano es el que incide en América Latina más fuerte. Entonces hay que tener una mirada muy amplia cuando uno dice, la Biblia dice, no dices tú, son tus miedos, tus problemas, tus límites emocionales o de conocimiento. No le achaques a la Biblia tiene otro contexto. Para la Biblia Interesantísimo eso, Fray Julián, porque, bueno, en muchos aspectos se considera que la palabra absolutamente irrebatible es la Biblia, inclusive se le considera como un dictado perfecto de Dios y que pues no debe ser modificada ni nada. Pero acabas de decir una cosa interesantísima, los italianos dicen algo así como traductore, traditore, es decir, ¿sí? Traductor, traidor, ¿no? Entonces, Sí. nos puede Traducir es traicionar. interpretar. Cuando yo la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. El Antiguo Testamento es hebreo, el bíblico, no el contemporáneo. El Nuevo es griego. Entonces, quien me traduce yo leo en español una interpretación de alguien y ese alguien tiene límites epistémicos de conocimiento. Si es una persona misógina, homofóbica, así va a traducir su mundo cultural. O sea, la Biblia es palabra de Dios, pero en palabra humana. Y la Claro, palabra humana siempre va a ser limitada al contexto cultural. No con hay una palabra interpretación eterna. humana. Es Fray versión Julián, humana. Eduardo del Castillo y Julián Cruzalta, estamos llegando más o menos a la mitad de nuestro programa y acostumbramos a hacer aquí una especie de paréntesis para saludar a nuestros amigos internautas. Les voy a comentar, realmente ha tenido una gran aceptación nuestra plática. Guillermo Arturo Sopeñas, Guillermo, muchas gracias por hablarnos, nos manda un abrazo fraternal a los tres. Rafael Rivera nos manda un triple abrazo fraternal. El triple abrazo fraternal es en términos masónicos, es un abrazo de masones. Y Rafael Rivera, te devolvemos un triple abrazo fraternal, Rafa. Laxlow dice, buenas noches, queridos hermanos. Nos habla a los tres como queridos hermanos. Excelente. Aunque no esté iniciado alguno de los tres, pues de todos modos somos hermanos y ahorita hablaremos de esta fraternidad. Oscar Chávez Lanz dice, muy buena noche y además nos había hecho un comentario de que le encantaba el panel que estamos formando esta noche. Georgina Cabrera Valdés, saludos fraternales. Pues un abrazo a Georgina, nuestro brazo derecho y nuestro amor del corazón. Eduardo Daniel Escobar, muy buenas noches, reciban un triple abrazo fraternal. Xochitl Nández, abrazos fraternales. Xochitl también es una mujer moderna, funcionaria público desde hace muchos años, masona de hueso colorado y pues afortunadamente de nuestras amigas que nos acompañan prácticamente cada semana. Un abrazo, Xochitl, ojalá que tengas alguna opinión acerca de lo que estamos platicando. Ya pasamos la primera mitad de nuestras charlas entretenidas y como que estuvimos planteando las dudas, que yo tengo enormes dudas, pero afortunadamente tenemos dos especialistas en sus ámbitos que seguramente nos van a despejar. Ojalá cualquier duda que tengas, Xochitl, nos la haces saber y la comunicamos. Mario Gerardo Sánchez Cruzalta, saludos, Fray Julián. Debe ser familiar porque es Gerardo Sánchez Cruzalta, el Es mi apellido no es primo, frecuente. es mi Primazo, pues muchas gracias, Mario Gerardo. Tenemos el honor de disfrutar de tu primo, estamos aquí. Nancy Yowalyotlotli. Nancy tiene su apellido con una reminiscencia náhuatl, reminiscencia prehispánica, y ella es una admiradora, una practicante de las danzas prehispánicas y de todas las costumbres ancestrales. Te damos un abrazo con mucho cariño, Nancy. Oscar Chávez Lanz dice, los mismos que antes quemaron gente como espectáculo son los que hoy se oponen a los derechos de las mujeres y de otros grupos humanos.
yo creo que lo que acabas de decir, yo creo que lo vamos a comentar con Julián Cruzalta. Los mismos que antes quemaron gente como espectáculo son los que hoy se oponen a los derechos de las mujeres y de otros grupos humanos, claro. Alberto Delgado, saludos queridos hermanos. Y bueno, pues tenemos un poquito más tarde seguimos comentando la presencia de los amigos internautas. Pero, ¿cómo ves, Eduardo? Ahorita nos acaba de comentar Julián Cruzalta una cosa importantísima acerca de los textos bíblicos. Y les quiero comentar, metiendo un poquito mi caballo de espadas, en los masones hacemos algo que yo podría considerar similar en cuanto a la interpretación de la filosofía. De repente le inventamos a los famosos filósofos frases que no las encuentras en uno de sus libros. Pero ¿cómo viste y cómo nos engolamos la voz y decimos, Sócrates dijo que tal y tal y tal, y Aristóteles, pobre Agustín de Hipona, dijo esto y dijo lo otro, lo demás allá, y le admiramos con muchas cosas. Hoy platicaba con un masón que le parece que nuestra charla de hoy no es de su agrado. Le comentaba yo que en alguna ocasión escuché que algún filósofo famoso dijo, puedo no estar de acuerdo con tus opiniones, pero haría lo imposible por defender tu derecho a expresarlas. Y entonces a mí me parece que esa medida de respeto por las opiniones ajenas es algo fundamental en la vida, que si no lo tenemos, pues la verdad estamos perdidos, porque entonces entramos de lleno en el mundo del dogmatismo y de los prejuicios. Y solamente lo que yo sé, por donde lo haya aprendido, quién sabe, a lo mejor me lo dijo el locutor de la noche, pero el hecho es que lo que yo aprendí es la única verdad que yo puedo aceptar. Y si una persona se opone a mis conceptos o a mi criterio, pues él es el que está perdido y se convierte en mi enemigo. Yo creo que esto nos ha traído a través de siglos, nos ha traído enemistades horribles. En algunas ocasiones, Julián Cruzalta y Eduardo les comento, no sé si ustedes estén enterados, pero hasta la fecha hay algunas bulas papales. Creo que bula le llaman a unas especies como de documentos emitidos por los papas, como leyes o como decretos, y hay algunas bulas papales a través de la historia que prohíben la masonería y prohíben que los fieles católicos se acerquen a la masonería bajo pena de ello, de algo que ellos llaman excomunión, que yo no entiendo muy claramente qué es, pero ellos dicen, la persona que se acerca a la masonería está excomulgada. Esto hasta la fecha, Julián Cruzalta y Eduardo, ¿cómo ven ustedes esa posición en el año 2022 con el Papa Francisco, jesuita, al frente de la Iglesia Católica, con una vida que se supone más moderna, más abierta, pero que todavía subsisten este tipo de opiniones? Y por supuesto todo lo que mencionaba Julián Cruzalta, eso de considerar que pues, es reo de pecado mortal aquella persona que simplemente hable de la posibilidad de que un producto concebido por amor pues pudiera ser expulsado del cuerpo de una mujer. Bueno, mira, si quieres me adelanto sobre las bulas, creo que tiene mucho más conocimientos, Julián, pero el relato, los comentarios que nos acaba de hacer Julián, tienen que ver eminentemente con el poder. El poder está inscrito dentro de esto, de la traducción, qué es lo que conviene para los intereses que yo represento este texto y por tanto lo voy a traducir en función de los intereses míos o de grupo. Esa es, digamos, la historia del poder está en la utilización de los textos y sus contextos en favor de grupos, porque pues vivimos en un mundo donde el poder está en juego todo el tiempo, correlación de fuerzas. Y yo quiero llamar la atención sobre un aspecto clave que es el gran desafío o uno de los grandes desafíos del siglo que estamos transitando. Llevamos una quinta parte de este siglo y uno de los grandes desafíos que tenemos es el cuerpo del ser humano. Cuando nosotros estamos hablando del aborto, estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos de la eutanasia, hablamos del cuerpo. Cuando hablamos de la sexualidad, hablamos del cuerpo.
Es decir, el nacimiento, el tema del aborto, el nacimiento o no, la decisión sobre el cuerpo, la decisión de la eutanasia, que también tiene que ver con el cuerpo, la decisión sobre la clonación, que tiene que ver con el cuerpo. Es decir, al centro de los grandes debates que hay en el mundo y la reconfiguración de fuerzas está el cuerpo del ser humano. Los grupos conservadores, pues obviamente quieren tener poder sobre la gente porque, por ejemplo, en el tema del aborto, estaba prohibido. Estaba prohibido, pero obviamente pues no se castigaba en la medida que ocurría, porque en este país, por ejemplo, hay 2 millones de abortos al año y hay en las cárceles hay 1,000 mujeres, menos de 1,000, hay como 200 y muchas de ellas están en transición de salir. ¿Por qué eso? Porque no es lo mismo que la gente sea libre de tomar determinaciones sobre su cuerpo a que haya una instancia que lo controle. O sea, no te castigo, pero te puedo castigar. Ese es el asunto de fondo que está en las prohibiciones de este tipo sobre el cuerpo, y también sobre la idea de la eutanasia. ¿En qué momento decidimos que nuestro cuerpo ya no nos responde? ¿En qué momento y quién decide sobre el momento de terminar con una vida? La gente pues debería en una sociedad tener opción de decidir que a partir de ciertas circunstancias la vida no quiere ya esa vida. Conozco un caso de una persona que la tuvieron 20 años ya con muerte cerebral, pero siempre estudiándola. ¿Y qué sabemos que pasaba con esa persona? ¿Qué sabemos de su voluntad? Es decir, entonces, y lo mismo de las sexualidades. Las sexualidades, pues, ¿por qué tendría que haber un régimen específico dictado por las autoridades para que la gente decida sobre su sexualidad? Es decir, pretender uniformar a la sociedad no es sino ejercicio de poder, pero que rebasa la voluntad del ser humano. Y ahí está el concepto de la libertad. La libertad tiene que ejercerse sin violar derechos, por supuesto, pero tiene que ser una decisión autónoma del ser humano. Y para eso subrayo nuevamente el tema de la rebeldía. Nada de lo que nosotros hemos superado a través de estos siglos hubiera ocurrido sin la rebeldía. La rebeldía implica poner freno, oponerse a los dogmas, porque finalmente son los que frenan el desarrollo y el progreso y obviamente la dignidad en muchos casos del ser humano. Claro, caray, una lección. Ahorita no creo, vamos a preguntarle a Julián Cruz Alta su opinión, pero mencionó Eduardo del Castillo varias fechas y algunos ejemplos. Habló inclusive de una numeralia de mujeres detenidas. Y les voy a comentar rápidamente, Xóchitl Hernández, que les comentaba, ella ha sido legisladora en nuestro país y actualmente funcionaria en acciones de tipo social del gobierno. Dice, desde 2007 hasta el 30 de abril de 2022, está hablando de unos 15 años, un total de 171,000 mujeres quienes se practicaron un aborto legal acreditaron residir y vivir en la Ciudad de México. El resto procedió de otros lugares y no murieron mujeres. En otro momento, cuando se practicaba bajo la ilegalidad, hubiesen muerto. Es decir, ella está defendiendo el hecho de que se haya legalizado, bajo algunas condiciones, se haya legalizado el aborto. Nos dice además, muy buen panel, muchas felicidades. Oscar Chávez dice, el dogma, a ver qué les parece a ustedes que son expertos en este tipo de cosas. El dogma es... Ya se me perdió, aquí está. El dogma es, como era al principio, simplemente una norma o un principio. Yo podría aceptar dogmáticamente el respeto por la diversidad sexoerótica, el respeto por la vida existente, sobre la vida potencial, etc. Eso es lo que él considera que es dogma. Felicidades por compartir, nos dice Claudio Héctor Serna. Alberto Delgado dice, las mujeres hoy en día gozan de algunos de sus derechos, pero falta mucho más
Falta mucho más, falta mucho más. Los tiempos están cambiando. El hombre y la mujer deben gozar de su libre albedrío. Pues sí, yo creo que en ese sentido la mayoría de las personas están de acuerdo en este derecho, como mencionaba Eduardo del Castillo, que debemos tener derechos sobre nuestra propia existencia, sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo nos atrevemos a decidir sobre las necesidades, las voluntades, los deseos de otros? Y finalmente hablábamos de la sexualidad, que es algo también un tema difícil de abordar, porque todavía hay muchos prejuicios, muchos dogmas acerca de la sexualidad. Y yo les he de confesar, no estoy seguro de que haya muchas personas, salvo los matrimonios que durante algunos años se han cohabitado y no han tenido descendencia, que están buscando desesperadamente inclusive intervenciones artificiales para tener hijos. Pero lo normal es que la relación sexual no se hace invitando un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, invitando, oye, vamos a tener un hijo. Normalmente es un acto de amor entre dos personas, un acto eminentemente sexual. ¿Esto sería otro dogma o es un poco antidogmático decirlo, Julián Cruz Alta? Aquí nos ayuda mucho la ética. Los que trabajamos por despenalizar el aborto hablamos por ética y los que trabajan por seguir penalizando hablan de ética. Hoy la palabra ética se ha vuelto muy confusa. Hay que volver, no son palabras, forma es fondo. La ética revisa supuestos de los prejuicios de los códigos morales. La ética ayuda a analizar cómo diferentes tradiciones definen lo bueno y lo malo. O sea, la ética es en el mundo de las ideas. La ética es de la parte razonable de la humanidad. Hay que dar razones, no prejuicios. Y la mayoría de gente cuando habla de ética habla de prejuicios. No hay razones. Es la parte, o sea, tenemos una parte racional que más o menos nos funciona. La ética es de la parte razonable, razones de peso, porque algo es bueno o malo, pero hay que dar razones. Y la gente habla de costumbres. Moral viene de moras. Moras en latín es costumbre. Hay costumbres milenarias que no tienen ética. Esto viene desde Sócrates. Sócrates decía, hay que dejar de ser moral para ser ético. La moral es la costumbre, la que la sociedad dice que es bueno o malo. ¿Yo qué digo? Y Sócrates le dieron a beber el veneno, la cicuta, por inmoral. Iba contra la costumbre. Pero él decía, soy ético. Aquí lo que importa es la ética, las razones de peso. ¿Tengo razones para abortar? No tengo razones. ¿Tengo razones para la eutanasia? No tengo. Lo que habla Eduardo es fundamental en la discusión del México contemporáneo. Un teólogo del siglo XX, de los grandes maestros de la Iglesia Católica, un suizo, Hans Kuhn, él tenía Alzheimer y dice, yo ya afirmé como ciudadano suizo que cuando yo no sea yo, no tenga conciencia de ser yo, me apliquen una inyección. La vida es un regalo de Dios. Cuando no sea mi vida, no la quiero, no quiero la vida del universo, la mía. Que no tenga conciencia, ese no es regalo, es una carga. Y muchos católicos se asustaron, el mayor teólogo del siglo XX, que pida eutanasia, porque no entienden que la vida es un regalo. Cuando ya se vuelve una pesadilla la vida, no es regalo. Para nosotros los creyentes es un regalo divino, pero cuando no es mi vida, es la vida del universo, no la quiero, dijo Haskell, que me aplique como si... Y él firmó la orden, falleció de muerte natural de viejito, no tuvo que aplicarle, falleció hace un año y medio, Afortunadamente. pero él ya había firmado, metió al Vaticano en una crisis, el mayor teólogo del siglo XX, asesor del Vaticano II, había firmado eutanasia como ciudadano suizo, porque dice, y escribió 2 libros en torno a este tema, sobre la muerte con dignidad. Si he vivido con dignidad, déjenme ir con dignidad. Y el aborto tiene los mismos fundamentos éticos que la eutanasia. Sociedades que viven en la moral, ni a moral llega, moralina. La mayoría de los discursos que yo escucho de diputados, de senadores, son dice, Estado laico, aquí no vamos de religión. El 90% de las discusiones en el asunto de la eutanasia son pura moralina, no es moral. Moral es estudiar los prejuicios que hay atrás. No hay razones para obligar a alguien a vivir algo que no es su vida.
obligar a una mujer a desarrollar. Naciones Unidas nos lo ha dicho, obligar a alguien a continuar con un embarazo que no quiere es sinónimo de tortura. La Suprema Corte de la Nación este año dio sentencias muy duras, pero basadas en derechos. No legisló porque no es poder legislativo, les toca a los diputados y senadores legislar, pero ya está claro, es inconstitucional obligar a alguien a continuar un embarazo que no quiere. Va contra la Constitución mexicana. Eso es ética, y ética seria, no moralinas religiosas ni de catecismos. O sea, el sustrato común de la sociedad tiene que ser el asunto ético. ¿Qué hay razones y qué no hay razones? Aunque mi costumbre me diga que va contra mi costumbre. Hay costumbres, aunque sean milenarias, que van contra la razón. ¿Qué razón tengo de obligar a una mujer violada a continuar con un embarazo que no quiere? Hace daño a ella, a lo que se viene formando y a la sociedad. Y todo es en torno a una costumbre, porque me dijeron que era bueno eso. Esos grupos, yo ya no les llamo provida, son antiderechos, hay que llamarles por su nombre, no defienden la vida. Defender la vida es defender libertades y derechos. Obligar a la gente a ir contra su propia voluntad. Yo no trabajo porque las mujeres mexicanas aborten. Sería antiético. No pasa por mi cuerpo, aborto. Si yo soy hombre, aunque me violen, no quedo embarazado, ni tengo que definir. Es que cada mujer decida sobre su cuerpo lo que mire y se puede equivocar. Por supuesto, somos una especie que trabaja por error y ensayo. ¿Quién no es equivocado en sus decisiones? ¿Quién no cuando me dice, es que se van a equivocar, lo van a lamentar? ¿Va a aprender esa mujer? Pero hay que darle su libertad. Yo no puedo decidir por cuando me dice, usted provoca el aborto, ando a trabajar. No, sería antiético que las mujeres abortaran. Mi trabajo no es porque aborten las mujeres de México. Mi trabajo es porque decidan en plena libertad. Si quiere continuar un embarazo, yo la aplaudo y la apoyo. Si quiere interrumpir, igual, es su cuerpo y su decisión. Yo, hombre, sería antiético que decida por ellas abortar o no abortar. Cuando dicen, usted anda trabajando, me han dicho en las redes sobran. El cardenal anterior de Lima decía que me pagaban $3,000 por conferencia por ir, porque las mujeres de Perú abortan. Yo respondí en los medios que me diga quién me debe. Ya me deben una millonada si cobro $3,000 por conferencia. Decía que yo estaba al servicio de, además, ignorante, que estaba al servicio de estas transnacionales que me pagaban $3,000. No, es decir, yo trabajo porque cada quien decida su vida conforme a sus valores y sus principios. Yo no puedo decir, obligar a alguien a abortar sería antiético, no pasa por mi cuerpo, insisto. Mi trabajo no es porque la gente aborte de ninguna manera. La ética es trabajar con razones, no con prejuicios. O sea, tenemos que, y esto es el Estado laico, por eso la separación de iglesia y Estado en México es fundamental para la democracia. La ley en México no obliga a ninguna mujer a abortar, la Suprema Corte no obliga a nadie. Si una mujer dice por principios religiosos no puedo abortar, nadie la puede obligar. Si el médico dice no puedo hacerlo, nadie lo va a obligar. Ninguna Secretaría de Salud va a correr un ginecólogo o ginecóloga porque por ética no pueda hacer un aborto. Porque un ginecólogo no solo hace abortos o ginecóloga. Es decir, la ética es el sustrato común, pero la ética bien entendida, no la moralina. La Claro. costumbre no es ética. Hay costumbres milenarias que le faltan a la ética. Por Y aquí supuesto. las iglesias a veces no tenemos ética, tenemos costumbres. Claro. Rafael, un ejemplo, Sí, sí, por favor. un ejemplo para reforzar esto es, mira, la ética, sobre todo cuando tiene que ver con el cuerpo, insisto, es valoración, no es un valor predeterminado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pregunto, ¿matar es bueno o malo? Vamos a responder inmediatamente que es malo. Cuando la gente va a la guerra, ¿qué hace? Pues mata. Se convierten en héroes. Y cuando regresa de haber matado, ¿cómo lo reciben? Como héroes. Entonces, el mismo ejemplo, o sea, la valoración, digamos, moral,
o ética en principio sobre este hecho es distinta según las circunstancias. O sea, si tú matas en un contexto social en el que por alguna razón entras en ira o venganza, lo que fuera, eso te lleva a una sanción de la sociedad. Si tú lo haces en el contexto de defender, por ejemplo, tu país de una invasión o cualquier tipo de guerra, la misma revolución, la valoración es distinta y el hecho es el mismo. Y lo mismo pasa con el tema del aborto, de las sexualidades, de la eutanasia. O sea, la valoración predeterminada, que es la visión moral o moralista de los grupos de derecha, está centrada en nosotros decidimos si es bueno o es malo. Es como se estructuró la sociedad inicialmente y es, digamos, el eje del bien y el mal el que conformó las sociedades primitivas. Pero nosotros hemos evolucionado y hoy el derecho a decidir se finca en eso. Las circunstancias son las que determinan. El mismo hecho tiene valor distinto, depende de las circunstancias. Y ahí vamos a lo que decía Julián, o sea, la mujer decide según sus circunstancias si lo va a hacer o no, y lo mismo para todos los hechos que tienen que ver con el cuerpo. El ser humano decide, esta es mi orientación. Mucha claridad. Eduardo, Cruz Alta acaba de mencionar varios términos que me llaman mucho la atención, que me gustaría mucho comentar contigo. Habló, por ejemplo, dijo, nosotros los creyentes, bueno, agradezco mucho que me meta en el grupo, pero por supuesto, yo hablo públicamente, soy absolutamente creyente de un poder de Dios, creo en la imagen de Jesús, en fin, soy creyente y Cruz Alta nos incluyó en eso. Y aparte dijo el Estado laico, es decir, la separación iglesia-Estado. Y entonces hablo del laicismo. Y muchos masones, en muchas ocasiones, pues se solazan diciendo, por ejemplo, los masones son ateos, o dicen yo soy masón y esto es equivalente a soy ateo. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, un practicante de una religión? Por ejemplo, Cruz Alta es un sacerdote católico, fraile dominico, tiene una preparación en ese sentido y una inclinación en ese sentido. Pero los masones que se dicen, por ejemplo, soy ateo, ¿cuál es la diferencia entre ateo, creyente, la laicidad y el laicismo? ¿Nos podrías dar un poquito de orientación en ese sentido? Y te dejo un poquito que lo organices, y mientras te comento lo que Lilian Mendoza nos habla, dice, no ser una carga ni económica ni emocional para los seres queridos, cuando ya no se tiene decisión sobre sobre el qué, cómo y cuándo, ya no puedo ir al baño por mis medios. Es válido decidir ya no seguir en este plano. Claro, se refiere a la eutanasia en ese sentido. Ya no puede ni siquiera ir al baño, no puede decir sobre el cuerpo, dice es válido no seguir en este plano. Tlacael Lome nos dice excelentes panelistas. G. Casas, hasta donde yo sé no existe ninguna ley o código que favorezca a los hombres respecto a las mujeres, pero en la práctica existen algunos privilegios a las mujeres contra los hombres, por ejemplo el servicio militar o la custodia unilateral de los hijos. Ese es un temazo a la parte legal. Quizá ya no nos dé tiempo de tratar sobre el asunto de las leyes, pero lo que acaba de decir Fray Cruz Alta, Julián Cruz Alta, pues es muy claro. Las leyes no es lo mismo la conciencia y la ética que las costumbres. Esto es muy interesante. Nos dice también Arturo Conde, nos manda saludos cordiales. Muy buena noche a todos los expositores. Gracias por estas charlas entretenidas. Gracias a ti por atendernos. Xochitl Nández, agregar a la discusión la legalización de la marihuana. Por supuesto, es otro tema que además domina Eduardo del Castillo, porque él tiene toda una organización relacionada con algunas prácticas como el tabaquismo. Oscar Chávez Lanz, ojalá que ese debate se abra. Pues por supuesto, en esas estamos, Oscar. Te preguntaba yo eso, Eduardo, estamos casi a punto de terminar nuestra hora de charlas entretenidas. ¿Cómo ves esto el ateísmo, la creencia, el laicismo y la laicidad?
Bueno, mira, yo creo que los seres humanos no somos blanco y negro. Tú mismo lo estás comentando en relación a estas interacciones que hay entre unos y otros, aunque parezca que somos muy distintos. Es decir, quien dice que es creyente cree en algo, pero al mismo tiempo puede ser laico. Benito Juárez era creyente en cierto sentido, pero estableció, promocionó un estado laico. El ateo, yo he tenido algunas discusiones sobre el tema del ateísmo. El ateo dice, yo no creo en Dios, Dios no existe. Yo no sé si existe, yo prefiero el término de agnóstico. El agnóstico es el que dice, yo no sé, no soy ni creyente ni ateo. Yo soy una persona que no tengo que ver con esos asuntos. Es decir, no es de mi interés estar en polémicas que tienen que ver con que si Dios existe o no existe, porque además tendríamos que entrar a esa discusión de quién es Dios, un ser tal como de carne y hueso como nosotros, o Dios es la naturaleza. Es decir, son discusiones que creo que rebasan. Yo centraría, creo que el creyente puede creer en muchas cosas, no solo en religiones. Hay una gente que podría creer, por ejemplo, en la astrología. Es una creencia. Hay muchas creencias, estamos rodeados de creencias y me acuerdo de ese debate que había entre Regis Debray y Brincont, creo que se llamaba, Brincont, en donde están debatiendo acerca de si los seres humanos son creyentes o no son creyentes, si requieren las creencias o no las requieren. Yo creo que todos tenemos un poquito de creencias por ahí, asociadas a quién sabe qué atavismos o a qué costumbres, como decía Julián, pero me parece que lo que está en el centro es el tema del dogmatismo. Yo insisto, el problema de fondo es el dogmatismo. Tú puedes creer en lo que quieras o no creer, pero el tema es que esas creencias o no creencias no sean prejuicios que atenten contra la vida política, la vida social, la vida cultural, sino que no frenen el desarrollo del pensamiento, de la conciencia. Ese me parece que es el asunto de fondo. El fanatismo está sustentado justamente en dogmas, más que en creencias, en dogmas. O sea, a mí me interesa el dogma porque me favorece el control que tengo sobre los creyentes. A mí me parece que por ahí va, o sea, yo realmente creo que ser laico, pues es tener un poco más de conciencia sobre esta diferencia que existe entre los seres humanos, que tenemos algunas partes y algunas, digamos, conciencias distintas sobre los múltiples aspectos que rodean nuestras vidas, y creo que ahí están justamente lo que comentamos, la autonomía, la independencia, la rebeldía. ¿Qué hacemos nosotros frente al televisor cuando nos están mintiendo deliberadamente? Tenemos que tener una conciencia sobre si eso es o no es. Tenemos que ser críticos frente a eso, para no quedarnos con conceptos cerrados de si soy laico, si soy creyente, si soy ateo. Más bien, creo que eso está en juego todo el tiempo, y sobre todo hoy que tenemos tantos medios, que todo está a debate y estamos tratando de desarrollarnos a partir de eso, del cuestionamiento, de este conocimiento que nos decía Froilán, lo que tú decías al principio. Es decir, creo que por ahí va el debate del ser humano, el estar siendo autónomo y crítico frente a la realidad que nos rodea, y especialmente estar buscando que no seamos manipulados, porque el intento del poder a todos los niveles es estar controlando a las sociedades para favorecer determinados intereses. Mi querido Lalo, te agradezco enormemente. Es una delicia platicar con ustedes. La verdad es maravilloso, porque aparte del enriquecimiento cultural y todo lo que ustedes saben, pues la bonomía, la calidad humana de ustedes. Un abrazo por todo el cariño fraternal que ustedes merecen. No creo que me alcanzarían 24 horas, no, una hora de charlas entretenidas se me pasó como agua.
No creo que me alcanzarían 24 para agotar los temas. Yo les quiero pedir a ambos, si me lo permiten, con todo cariño, con todo respeto, apóyenme, vamos a continuar esta charla, quizá no la próxima semana, pero en un par de semanas, 3 semanas, que nos demos un poquito de espacio, para seguir con estos temas que me parecen cruciales, no solo desde el punto de vista masónico, religioso o de la laicidad, sino creo que es una temática que está viva en toda la humanidad y que es una discusión permanente, que debiera ser por lo menos permanente. Decía Eduardo ahorita, el creer, y yo creo que si en lugar de creer llegamos al punto de saber, entonces podríamos superar muchos obstáculos. Yo les quiero invitar en ese sentido. Termino los comentarios de las personas que nos están viendo por internet. Jorge Maldonado, una felicitación al panel. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Una felicitación por el manejo de los conceptos vertidos. Al contrario, qué bueno que nos acompañas, Jorge, gracias a ti. Leo Enver Garibay Campos, saludos mis hermanos, excelentes temas. Alberto Delgado dice, excelente panel y gracias por sus luces. Entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso lo dijo alguien que no recuerdo quién es, pero es algo muy importante en México. Excelente sinergia educativa, dice Alfonso Gómez Valdés, por parte del panel, muchas felicidades. Pues estos son algunos de los comentarios que nos dan nuestros amigos internautas y estamos a punto de terminar, Fray Julián Cruzalta. Te agradezco en el alma que nos hayas acompañado con estos temas. ¿Cómo despides para hacer una especie como de super síntesis de lo que hemos platicado? Pues que el conocimiento es básico y hay que arriesgar la experiencia, es decir, hay que dudar de las propias certezas. Lo que te dijeron que era bueno y malo, duda y pregunta lo que tu experiencia te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, no la parte dogmática, porque a veces las iglesias trabajamos con dogmatismos, nos da miedo que la gente pregunte, lo más humano es cuestionar, preguntar un niño o una niña cómo es, nos cansan y por qué y cómo. Esa es la especie humana que Dios crió, la preguntona. Hay que preguntar. ¿Qué nos pasó que ya nos da miedo preguntar? Nos cortaron las alas, un proceso educativo que no nos dio fundamento para preguntar. O sea, la verdadera religión es preguntar. Usted pregunte y no tenga miedo. Claro, entre los masones tenemos como dogma eso de decir, pues duda de todo, pero también tenemos como una salida lateral muy falsa y muy triste. Algunos maestros cuando les preguntan y no conocen la respuesta, por ignorancia absoluta, se la sacan diciendo, no te lo puedo decir porque no es de tu grado. Entonces, Pues, no solo no. exhiben su Es ignorancia, más sino honesto además, decir, no sé, déjame investigar. Yo ya aprendí, yo soy maestro hace 30 y tantos años, doy clases y cuando no tengo respuesta para todo, ya no me dé miedo decir, no sé, por lo menos la honestidad, ¿verdad? es parte del Eduardo proceso. del Castillo, te agradezco enormemente. Les insisto, y lo digo en público para comprometerlos, me regalan otra reunión como estas otras charlas entretenidas en 2 o 3 semanas para que sigamos con estos temas. Claro, claro que sí, claro que sí. Julián Cruz Alta, sí, nos Sí, vemos sí, aquí. con gusto. Nos Y te organizamos con dejo gusto. una provocación A ver, muy para bueno. ese próximo programa. Mira, nosotros hicimos talleres digamos, hablando 150, 200 talleres, y encuestamos a la gente sobre cuáles eran los valores principales suyos y familiares. En primer lugar, apareció en general y públicos distintos el respeto. Ese es el valor más importante en la sociedad mexicana desde la perspectiva que nosotros recogimos, y el segundo era el de la honestidad. Estos dos conceptos tienen una profundidad sobre la que se podría abordar, porque en realidad, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Cuáles son nuestros referentes de vida? Porque esos son los valores. A partir de esos transitamos en este mundo. Esos son dos valores que están ahí puestos y habría que ver por qué están puestos ahí y qué significan para la historia de la sociedad mexicana. Excelente, Eduardo del Castillo, te agradezco enormemente esta presencia. Por favor, la próxima vez hablamos mucho más de esta organización que tú comandas, que habla acerca del tabaquismo y de todos estos problemas que tiene la sociedad actual, de la sociedad de consumo y de salidas fáciles. Te agradezco mucho.
Para Julián Cruzalta, extraordinaria la oportunidad de haber platicado. Un abrazo con todo el cariño y todo el respeto y de verdad mi gratitud eterna por haber estado en Charlas Entretenidas. Amigos internautas, les agradezco su presencia. Recuerden que todos los viernes a partir de las 21 horas estamos transmitiendo en vivo. Unas poquitas horas después subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. No dejen de comentarnos sus opiniones, sus sugerencias, son lo que nos va dando la temática que vamos a tratar en las próximas ocasiones. Por favor, cuídense mucho, tengan la mejor de las semanas y nos vemos el próximo viernes a las 21 horas. Un abrazo, Julián Cruzalta, un abrazo, Eduardo del Castillo. Que tengan la mejor de las semanas.